Hola Tradumanas, ¿cómo están? Feliz año, feliz 2022. ¿Cómo estás, Belu? Hola Marian, bien. ¿Cómo estás vos? Bien, también emocionada por ver qué nos trae este año nuevo. Bueno, feliz año para todos. Qué lindo estar acompañándonos acá, un año más. Tenemos varias entrevistas ya previstas para este año, así que muy entusiasmadas con el proyecto. ¿Cómo empezó tu año, Marian? Pues la verdad que sigo de vacaciones, prácticamente todo qué enero. bien. Sí, hoy es mi último día de vacaciones, casi todo enero me la eché de vacaciones. Y ya me hace falta, la verdad, tenía como desde 2019 que no tomaba vacaciones. Wow. Sí. Entonces, justo con el cierre de año, pues te invita a hacer como reflexiones y analizar y tal. Y pues sí, llegué a la conclusión de que 2021 fue como burnout total. Y ya me hace falta este break, este espacio para mí, para el descanso, para no tener que preocuparme por levantarme en la mañana, para ponerme a trabajar y tal. Entonces, sí. ¿Y descansaste de verdad o te desconectaste del trabajo? Sí, lo logré. La verdad que estoy bueno. con un equipo que donde nos permiten hacer eso. Entonces, sí, muy agradecida con la vida porque estoy en otro lugar donde ya puedo por fin hacer eso. Genial. Es que sí, digamos, es esencial en términos de una como persona en primer lugar, pero también pensándolo desde un punto de vista productivo. O sea, no se puede ser 100% productivo si uno no tiene esos momentos de descanso, de recargar, sobre todo cuando pasas periodos tan largos sin tomarte ninguna vacaciones, ningún recreo. Así que bueno, claro. acá desde Tradumanas celebramos que haya habido corte, que hayas descansado muy bien. Sí, ¿tú qué tal? Bien, yo tomé unas vacaciones cortitas en Navidad. Uh-huh. Y también se sintieron muy bien, así como de bueno. Sí, el momento de activar el mensaje fuera de la oficina de Gmail, chicos. Sí. Yo les recomiendo esa sensación, cada tanto es muy hermosa, estuvo bien, estuvo muy lindo. Así que bueno, sí, me tomé unos días así para las fiestas y ahora me tomo unos días de vuelta para para ir para Argentina, que igual eso no va a ser muy descanso porque tengo 45 horas de vuelo por delante. En realidad son 60, pero no importa. Pero claro, bueno, por así el que cambio de horario. Sí, no van a ser tan de relajo, pero bueno, muy ansiosa, con muchas ganas de ver a mi familia y a mis amistades, así que muy contenta por eso. Sí, qué bueno. Y sigo muy emocionada por algo que me pasó esta semana. Recibí el primer encargo de traducción con lenguaje no binario directo. ¡Wow! En shock. Juro que releí el correo como 3 veces porque dije, no puede ser, esto está pasando en serio. Y sí, estaba pasando en serio. Y creo que lo que más me llamó la atención fue que no venía de algo, digamos, de la perspectiva de género o de nuestro micromundillo, sino que venía de una empresa privada que no tiene nada que ver con lo nuestro, pero que sin embargo estaba haciendo una capacitación para sus empleados y sus empleadas sobre inclusión de personas trans. Inclusión de personas trans, uso de pronombres, o sea, iban a incorporar el uso de pronombres en la firma, entonces explicando que él, ella, todo. Nada, hermoso, fue hermoso participar del proyecto. Fue uno igual, vieron esos proyectos que tenés una hora para hacer esto y era como, no chicos, paren, no, imposible. Fue como super rush, pero era como, no, yo necesito hacer esto, no importa que sea super rush. Así que sí, muy contenta de eso, de ver que se empieza a colar incluso en lugares que nada tienen que ver con el tema. Y creo que bueno, que eso da la pauta de que el cambio está siendo real, ¿no? Porque a veces que no es endogámico, ¿no? Como que está empezando a expandirse y a abrirse hacia afuera. Y bueno, creo que eso nos da la pauta de que vamos por el camino correcto y que obviamente queda mucho para hacer, pero que lo que vamos haciendo todos los días tiene un impacto y eso está buenísimo. Sí, qué bien que empezaste tu año
con el sueño de cualquier feminista trans incluyente. Bueno, traductora feminista trans incluyente, eso está buenísimo. Yo dudo que a mí me vaya a tocar en algún momento, porque México todavía sigue como muy reticente a aceptar ese tema. Pero qué bueno, comparto tu emoción. Ojalá que lleguen más, que este 2022 traiga más encargos de ese tipo. Ojalá. Y bueno, antes de pasar a la entrevista con nuestra invitada de hoy, que es Lara Solórzano, a quien conozco del Círculo de Lingüística Feminista, queremos invitarles a que nos sigan en redes sociales. Estamos en Instagram como @tradumanas.podcast, en Twitter como @tradumanas, Facebook Tradumanas de Nuestra América, y nos pueden escribir a Gmail sus consultas, sus propuestas de temas o de invitades en tradumanas.podcast@gmail.com. Y hablando de eso, pues también recordarles que tenemos una convocatoria permanente para que se postulen o postulen a otras colegas que consideren ustedes que debemos entrevistar por la trayectoria o la historia de vida que tienen como mujeres u otras en la traducción y la interpretación en América Latina. Y bueno, sin más, pasamos a la charla que tuvimos muy interesante con Lara Solórzano, nuestra invitada de hoy. Dale, allá vamos. Hola Lara, bienvenida. Estamos muy contentas y emocionadas de tenerte por acá y tener la oportunidad de charlar contigo en esta ocasión. Hola Mariana, hola Belén. Muy feliz también, muy contenta, muy nerviosa, pero muy contenta también y honrada de que me hayan tomado en cuenta. Bueno, muchas gracias, bienvenida, gracias por sumarte. Y bueno, vamos directo a la primera pregunta. Queremos saber, más allá de tu hoja de vida, ¿quién es Lara? ¿Cómo te definís? Ay, sí, cuando vi la pregunta, ¿quién es Lara? Lo primero que pensé fue karma. Karma, no que yo soy karma, sino que esa pregunta es karma, porque es algo que le pregunto mucho a mis estudiantes de portugués. Y desde el primer nivel, cuando estudiamos la conjugación del verbo ser, yo les pregunto, ¿quién es usted? ¿Verdad? Como quién sos, y les animo a que no me digan solamente soy Roberto, soy Jimena, sino que me digan soy montaña, soy río, soy mamífero, soy terrestre. Y ahora me toca a mí decirlo. Y si mis estudiantes me escuchan, seguro ahora piensan, ves, profesora, todo se devuelve. y es una pregunta que te hace pensar y reflexionar mucho. Y bueno, busqué la respuesta en mis cuadernos de poesía y me encontré el cuaderno cuando me fui de la casa de mi familia ya para tener una vida independiente. Que dice aquí, bueno, ¿quién soy? A partir de hoy soy mi propia madre y mi propia hija. El cordón que me tenía atada al suelo ancestral lo perfumo, lo beso y lo entrego al mar. Y de ahí comenzaron a salir todas las palabras. Soy todo lo que no pude evitar ser. Soy amor, soy búsqueda, soy poeta, soy docente en condición de interinazgo, poesía, soy rock and roll, soy 45añera ahora, pero he sido todas mis edades, muchas edades, soy espiritual, soy todas mis vidas, soy brasileña, soy costarricense, centroamericana, suramericana, latinoamericana, y somos tantas cosas a la vez que es imposible estar consciente de esa grandeza que somos todos. Claro. Sí, qué bonito. Me encanta cómo te defines en relación con la naturaleza. Es algo que hemos olvidado, creo, ¿no? En las culturas occidentalizadas nos hemos alejado de esas definiciones. ¿Tú quieres comentar algo, Belu?
Bueno, qué linda manera de definirse. Me encanta abrir con esta pregunta porque es como a libre interpretación, ¿no? Como que, bueno, cada entrevista que fue pasando la toma por ahí para algún lado. Y bueno, por ahí el tuyo me parece súper creativo y creo que debe tener que ver también mucho con este ejercicio de haber estado del otro lado, como decías, haciendo la misma pregunta a tus estudiantes. Y bueno, creo que siempre está bueno como ejercicio así de empatía y de pensar, ponerse a veces del otro lado, ¿no? En la relación que sea que nos toque. Así que bueno, gracias por compartir todo eso que sos y bueno, una vez más, bienvenida. Gracias. Y gracias por la pregunta, porque es un ejercicio muy bueno. Sí, bueno, en parte este proyecto también es como un poco autobiográfico, ¿no? Y crear una memoria viva de quiénes somos como mujeres u otredades en la traducción y la interpretación. Y pues sí, la idea es también que escuchar esas historias que además, como no, a lo mejor no estamos o no es de nuestro interés o no nos da tiempo, ¿no? De escribir un libro sobre teoría de la traducción o de la interpretación, como lo han hecho como Christiane Nord, ¿no? Que es como una mujer de mucho renombre en el gremio. Como no estamos ahí en ese lugar, pues a lo mejor nuestras historias pasan desapercibidas y acá lo que queremos es recuperarlas y que seguramente sirvan de inspiración para otras personas. Y bueno, siguiendo adelante con la entrevista, nos gustaría saber si hubo alguna experiencia que te haya marcado como mujer, sea en la traducción o en la interpretación, sea en Brasil o en Costa Rica. Sí, hay muchas experiencias, claro. Tengo mi porción de experiencias buenas, no tan buenas, malas, pésimas, excelentes, de todo. Pero hay una que me marcó mucho, que me impresionó de tal manera, trabajando como intérprete acá, cuando hubo una CEPAL acá en Costa Rica, estaba en la cabina de intérpretes, interpretando de español a portugués, y siempre tomamos relevo, ¿verdad? Bueno, que cada 20 minutos o que cada media hora, etc. Y yo acababa de tener mi turno y seguía la otra compañera, pero ella tenía una emergencia y tuvo que, entonces seguí con el trabajo. Wow. Y no, yo no escuché cuando anunciaron el nombre de la persona que iba a hablar, pero cuando comenzó a hablar, yo dije, ¿pero quién es esta mujer tan impresionante? Y yo me metí en el discurso de ella, y yo me sentí que yo era ella, ¿verdad? De una manera así tan espectacular, hablando sobre la mujer, las mujeres y la soberanía alimentaria. Y cuando me doy cuenta, era Minú Tavares, que es la hija de Minerva Mirabal, ¿verdad? Wow. Por quien celebramos el 25 de noviembre, ¿verdad? Las hermanas Mirabal. Y bueno, hasta que me dio un escalofrío cuando vi que yo estaba haciendo la voz, sentí como el contacto con esas mujeres y pensar toda esa carga que ella traía cuando ancestral, cuando hablaba, fue muy impresionante para mí, realmente. Y estaba alguien, no sé, de alguna otra empresa de traductores e intérpretes ahí, le dije, ¿qué de casualidad estaba oyendo mi interpretación en ese momento? Y dijo, no, esta yo la tengo que contratar. Porque yo me metí tanto, ¿verdad? Fue tan emocionante el discurso que, bueno, ahí me contrataron y me llevaron a interpretar a otros lados, a interpretar fuera del país. Fue muy lindo todo, a todo nivel, la experiencia. Wow, sí es impresionante escucharlo en este momento, no me imagino haberla vivido. Sí, qué honor. Aparte ahí como en la vorágine de, bueno, tengo que cubrir a una compañera que tuvo una emergencia, Rush, y de repente, wow, es un Era montón. Como me tocaba, sí. Claro. Y claro, eso me hizo amar todavía más el trabajo de interpretación, que lo amo mucho.
lo amo mucho, la verdad, a pesar de que es duro, es difícil, es desafiante. Y también iba a decirles, a veces digo algunas palabras que no sé si las estoy diciendo en portugués o en español. Portuñol. Me enredo. Que por cierto, hablando de ese tema, me surge la duda de en qué lengua te sientes más cómoda. O sea, eres hablante nativa de ambas, ¿no? Sí, Pero ¿hay y alguna en la que crecí te hablando sientas? las dos. Ujú. Ay, no sé, seguro que depende del tema. Seguro que Ok. depende del tema. Ujú. Cuando son temas de docencia, de enseñanza, de todo eso, pues para mí es el portugués, pues es algo que Ujú. me dedico. Y temas de familia, de vida, de historias, pero con mis amigas acá, pues hablamos en español, Ujú. entonces, pues depende del tema, de la persona Ok. con la que esté. Ujú, ujú. Claro. Qué impresionante. Bueno, otra cosa que nos encantaría saber es cómo llegó el feminismo a tu vida o qué lugar tiene para vos. Ah, sí, bueno, yo creo a veces que, ¿será que nací feminista o qué? Porque desde muy pequeña me daba cuenta, o sea, nadie tenía que decirme que una situación era injusta, Ujú. que simplemente ya, que claro, no tenía lógicamente la terminología, la teoría, no entendía que estaba siendo, que me estaba comportando de manera feminista desde muy pequeñas cosas y también probablemente estar acá en Costa Rica en los 80s se vivía mucho la violencia doméstica en los barrios Mm. y todo, lo notabas, y yo decía, buenos días, ¿verdad? Desde niña me da cuenta que esto es inaceptable, de ver mujeres que tenían que quedarse en casa y aceptar esos tratos. Eh, no sé si fue eso que me fue despertando la conciencia, pero esto yo no lo quiero para mí, Ujú. ¿verdad? De ver las mujeres alrededor sufriendo. Y bueno, también tuve una mamá muy estudiosa, muy trabajadora y todo, que también eso impactó, tuve y tengo, por dicha, y entonces también eso me hizo ver, ¿no? Yo puedo estudiar, yo puedo hacer otras cosas, no tengo que Ujú. aceptar este tipo de, pero era difícil verlo, y tal vez porque veníamos de afuera, no sé, que mi mamá ya había estudiado y Ujú. todo, pero acá no era común que las amas de casa o las mujeres que estaban en casa estudiasen Ok. o trabajasen, ¿no? Entonces yo veía que las niñas también no tenían como el mismo estímulo a veces, ¿verdad? Ujú. Entonces, viste como tuviste como una especie de choque cultural de Brasil en Costa Rica. No, no creo que haya sido como un choque cultural porque igual estaba niña, pero sí Mm. notaba y además no dudo que en Brasil haya sido muy diferente, pero Mm. creo que así era como nos percibían a esos porque vienen de afuera, tienen otras costumbres. Ya. Inclusive a veces cuando me sentaba a la mesa a comer, me decía, pero usted es muriendo, ¿por qué come así? Bueno, entonces, ¿por qué hablas Mm. así? ¿Por qué ¿Y dices qué esas edad tenías palabras? cuando llegaste? Ay, no me acuerdo, tendría que preguntarle a mi mamá, pero ya Eras para, chiquita. sí, sí, sí. Mm. Claro. ¿Y ves un cambio hoy en la situación allá en Costa Rica? O sea, en Sí, relación a claro, la imagen que tenías cuando llegaste y lo que ves ahora. sí, claro, sí, sí la tengo totalmente. Ha habido una evolución tremenda. Yo no digo que no falte mucho que hacer, sí, falta montones que hacer, pero Sí, caray. hoy en día la mayoría
los profesionales y de las personas estudiantes en la universidad somos siempre mujeres, ¿verdad? Sobre todo en ciertas carreras. Pero sí, claro, todo eso ha cambiado, ya la violencia doméstica es inaceptable para la mayoría, por lo menos, y está en teoría, está en el papel, está en la ley, por lo menos, pero en aquellos tiempos ni siquiera se consideraba como violencia doméstica, era como que tenías que aceptar. Si la mujer hace algo malo, al hombre le pega. Sí. Sí, por lo menos sí vemos una especie de cambio. Mi mamá también, digamos que yo siempre cuando hablo de mi familia, siempre malamente, pero para que la gente lo entienda un poco, digo, es que en mi familia hubo cambio de roles. Entonces mi mamá es quien trabaja fuera de casa y mi papá es quien se quedó a cuidar de mi hermano y de mí. Entonces sí, también no sé si ese contexto, como tú dices, ayudó un poco también a que para mí siempre fue como siempre me llamó la atención y me daba mucho coraje ver cómo uno de mis tíos, del lado de mi mamá, le gritaba a sus hijas, tiene 3 hijas, porque no se habían puesto aretes. Y les decía, es que pareces niño. Y yo, ¿cómo va a parecer niño? O sea, trae ropa de niña, trae cabello de niña, habla como niña. ¿Cómo va a parecer niño porque no trae unos aretes? Me parecía como absurdo. Y sí, como tú dices, me encanta eso de que de cierta manera quizás algunas de nosotras nacemos feministas, y que sí, que desde pequeñas nos saltan, como nos causan un cortocircuito, ¿no? Ese tipo de comentarios o experiencias, o ver que Sí, las que no personas estaba incurren. dispuesta a aceptarlas, Sí, exacto. ¿verdad? También, que además esa era otra cosa. Sí, luego me fui dando cuenta también, bueno, ya en la adolescencia, yo siempre fui de rock and rollera, porque también creo que el rock me acercaba como a esa idea de ser transgresora, de no aceptar lo que se le imponía a una señorita, digamos. Claro. Entonces aprendí a tocar la guitarra eléctrica y tocaba en bandas de garaje y me divertía mucho con eso. Y yo decía, es que no es cierto que las mujeres no puedan hacer rock and roll. Eso me ayudó mucho. Sin embargo, cuando ya empiezo a conocer un poco sobre el feminismo, todo, no me sonaba, ¿verdad? Yo decía, ¿pero qué es eso? ¿Qué es esa palabra? No, yo no soy feminista. Yo creo en la igualdad de derechos, pero no soy feminista, que es lo que mucha gente dice. Claro, estaba muy joven y creo que es como parte de un cierto entreguismo al patriarcado, a no querer que tal vez en ese momento, ¿verdad? Que los chicos me vieran, ay, no, eso es una boca feminista o algo así. Entonces decía, no, creo en la igualdad de derechos, pero no soy feminista. Pero conforme fue pasando los años decía, no, es que sí soy feminista. Por eso yo decía al inicio que soy todo lo que no pude evitarse, ¿verdad? Claro, no podía, claro. ya tenía que llegar a un punto de decir, no, sí lo soy, aceptarlo, pero es que... ¿Y hubo algo en particular que te haya hecho decir, bueno, no, efectivamente, soy feminista, no puedo evitarlo más, tengo que reconocerlo? ¿Hubo algún hecho o alguna situación en particular o fue simplemente como el devenir de las cosas? Creo que fue un poco el ir estudiando también, ir leyendo, autoformándome en el tema, porque no es que vas a la universidad y te dan un curso, o al menos aquí no era así. Ahora, obviamente hay muchas posibilidades para estudiar, pero que ya fui aceptando que lo era y ya decirlo abiertamente, salir del closet en ese sentido. El closet feminista. Sí. No sé si está mal como lo he dicho, pero es que es como un poco así. Y recuerdo que en un tiempo tuve que trabajar en un call center por un tiempo en el horario nocturno y tenía un grupo de amistades muy queridas y que nos divertíamos mucho y vacilábamos, pero yo siempre decía, bueno, pero eso que estás haciendo es machista. Y entonces decía, siempre,
muy machista cuando yo hablaba, pero lo decían como con cariño y a la vez de alguna manera iban quedando ahí una semillita y yo dije, sí, soy feminista. ¿Verdad? Es Sí. como... Me imagino que les pasa a muchas, ¿no? Como ese miedo al estigma que al final muchas sociedades, en muchos países, sobre todo en nuestra región, se le ha puesto a la feminismo o feminismos en plural. Ajá. Y sí, recuerdo también me pasó con una compañera de casa, allá cuando estaba haciendo la maestría en Inglaterra, ella era de Ghana, y ella decía, no, yo no soy feminista, pero creo que las mujeres debemos estudiar y pues, debemos poder trabajar, y todo lo que dice el feminismo, yo le decía, corazón, es que eres feminista, o sea, eso es, todo lo que estás diciendo es feminista. Pero no, ella no quería aceptar que era feminista, pero después platicando con ella sí decía, bueno, es que en mi país se ve mal a las mujeres que lo dicen abiertamente, ¿no? O que se Ajá, pronuncian por ese tipo de temas. Entonces, no quería adoptar la palabra, pero su claro. postura era 100% feminista y me imagino que a muchas les pasa así. Y todavía más Sí, ahora, ¿no? Con las redes sociales y que ya las ideas se extienden mucho más rápido y con más facilidad. Todo esto de feminazi y todos los ajá. términos despectivos hacia quienes estamos luchando por derechos humanos fundamentales, eh, se vuelve como muy sencillo, bueno, no sencillo, pero es como muy fácil que las personas a lo mejor sientan miedo, ¿no? A que se les ponga esa etiqueta o se les estigme Ajá. por esas malas concepciones que existen en torno a un movimiento muy necesario. Pero bueno, Lara, tú y yo nos conocemos por el Círculo de Lingüística Feminista, hablando del tema. Y bueno, nos gustaría saber cómo combinas estas convicciones que siempre has tenido del feminismo con tu práctica profesional. Sí, bueno, eso es un poco complejo. Bueno, como profesora eso no es un problema, ¿verdad? Como intérprete y traductora, sí puede presentar problemas, tal vez, no sé, tal vez momentos incómodos, porque como al trabajar con interpretación y traducción, trabajamos con el idioma, y yo al ser feminista tengo una postura feminista sobre el idioma también, Ujú. donde identifico eh, la discriminación que se hace, ¿verdad? A la mujer a través del uso del masculino genérico, y no solo a la mujer, sino también a otras formas de identificarse. Y entonces, bueno, no todas las personas que te contratan tienen esas posturas, ¿verdad? Y en mi gremio yo creo que soy la única persona así. Yo creo que estoy sola como acá en este país en Wow. eso. Creo, ¿verdad? No puedo decir que conozco absolutamente a toda la gente del gremio, pero en lo que es los idiomas con los que trabajo o las intérpretes con quien generalmente trabajo, yo sé que estoy sola. Yo trato Mm, de no entrar en conflictos con ellas. También sé que cada persona tiene su proceso y yo claro. no voy a llegar a imponer, ¿verdad? Sin embargo, cuando trabajo en traducciones, muchas veces yo les pregunto a mis clientes, bueno, ¿qué te parece si esto, por ejemplo, si en vez de todos pongo todos y todas, eh, lo converso, porque estamos en otros tiempos y muchas veces me dicen, sí, claro, no hay problema, ¿verdad? Ujú, En lo que es la traducción escrita. ujú, Cuando se trata de interpretación, a veces, bueno, yo soy muy respetuosa de la forma que la persona que está hablando use. Yo no voy ujú, a llegar y voy a interpretar lo que el otro no, lo que el otro, la otra no dijo, ¿verdad? ujú, Por ejemplo, y como en portugués y en español existe todos, existe todas, ujú. en portugués se usa mucho menos, la lucha
o la teoría en términos de lingüística feminista es mucho menor que la que tenemos en español, por ejemplo. Okay. Es mucho más reciente allá y todo. Entonces, si la persona que está hablando dice todos, yo voy a decir todos. Porque, pero si la persona, o por ejemplo, está hablando en español y dice todos y todas, cuando yo estoy interpretando el portugués igual lo digo todos y todas. Okay. ¿Verdad? Que yo he visto que las intérpretes no lo hacen. Y el otro día me impresionó mucho porque estaba hablando un ingeniero agrónomo y que es de una carrera donde normalmente no es común que las mujeres estudien, aunque cada vez es más común, y que donde muchas veces no son del mundo de las letras y eso, lo del idioma no es un tema para ellos, pero a mí me impresionó mucho que este señor todo el tiempo decía nuestros agricultores y nuestras agricultoras y eso me pareció muy bonito, muy hermoso y yo lo decía igual, podía decirlo en portugués, no sus agricultores únicamente, pero yo lo decía y lo repetía tantas veces en algo porque además lo digo cualquier cantidad de veces y yo podía sentir los ojos juzgadores de la intérprete a la pero ¿qué estás haciendo? ¿Verdad? O sea, sentía los ojos, tal vez es mi interpretación de sus ojos, ¿verdad? De por qué estabas repitiendo eso, si eso es incorrecto, ¿verdad? Porque cuando las he oído, yo sé que no lo hacen, ¿verdad? Pero si este señor de esta profesión está rompiendo con sus propios esquemas para llegar y decir públicamente los agricultores y las agricultoras y nuestros agricultores y todo. Es muy importante que yo diga exactamente las cosas como él las está diciendo, porque eso está estableciendo su punto de vista, está estableciendo que está pensando en términos de una agricultura inclusiva. Rural. Ajá, correcto. Y bueno, y también porque interpreto mucho en temas de agricultura, que me encanta. Pero, entonces, bueno, eso es como uno de los ejemplos donde yo digo, yo respeto lo que la persona dice, ¿no? Cuando estamos en la corte, interpretando la Corte Internacional de Derechos Humanos, y mucha gente ahí habla de todo, de nosotros, wow, ¿de verdad? Usan la E, y muchas de las personas que, sí, entonces recuerdo una intérprete diciendo, pero no, ¿de verdad hablan así? Y yo sí, así hablan y así tenemos que interpretarlo. ¿Y cuál vendría siendo el equivalente en portugués del todes? Bueno, todes. Inclusive ya en muchas universidades se usa cuando inician una clase, no todo el mundo, pero por ejemplo en una maestría que yo estoy haciendo ahorita, lo primero que dijo el profesor al iniciar la sesión fue sean bienvenidos todas y todes, ¿verdad? Y en muchas charlas ya se escucha que inician pasando. así. Está pasando, sí. No hay vuelta atrás. No existe nosotros, no es una posibilidad porque no tenemos, en portugués no hay nosotras y nosotros, solo hay uno. Claro. Pero muchas, se puede usar de muchas, incluirla, por ejemplo, la E de muchas maneras. Sí, creo que bueno, en la interpretación claramente tiene otros desafíos, ¿no? Porque bueno, en la traducción pasa esto que decías, de decir, bueno, tal vez, aunque no sea un pedido del cliente, siempre que se haga desde un lugar respetuoso, hay lugar para conversarlo, ¿no? Para decir, porque hablábamos también en el episodio pasado, que bueno, en particular estábamos hablando sobre cuestiones relacionadas con la discapacidad, pero también se aplica en este sentido. Y muchas veces, digamos, cuando no se utiliza la terminología correcta, no siempre se parte, digamos, de una mala leche, como decimos en Argentina, o de la intención de hacer un daño o de excluir,
sino que muchas veces del otro lado hay gente que está con el foco en otro en otro aspecto y simplemente por ahí no se pararon a pensar o no tienen el radar, digamos así como tenemos por ahí nosotras muy sobre la cuestión, porque bueno, es con lo que trabajamos y todo. Por eso creo que está bueno siempre cuando está el espacio abrirlo, ¿no? Y decir, bueno, mira, porque tal vez muchas veces es eso, uy, sí, la verdad que dale, vamos con esa opción, no lo habíamos pensado y demás, pero claro, en la interpretación, salvo que puedas tener una reunión antes con la persona que vas a interpretar, que no creo que sea la regla, se elimina un poco ese espacio y bueno, hay que actuar. Sí, 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 exacto, no hay esa posibilidad, especialmente si es con un organismo internacional, ¿no? O sea, tienes que llegar y hacer lo que tenés que hacer. Pero entonces, como decía, lo que hago es respetar mucho lo que la persona dijo, y si en algún momento yo puedo usar una versión más que sea género no binaria, pero como algún colectivo. Como en vez de decir bienvenidos todos, decir bienvenido todo el mundo o algo así, y se dan, yo veo, yo analizo dónde y si se puede hacer y si intento usar muchos los colectivos. Claro. Sí, la verdad, yo le tengo mucho respeto a las intérpretes porque mi capacidad cognitiva no da para hacer lo que ustedes hacen. Yo necesito tiempo para pensar cómo formular la oración y tacatá. Admiración absoluta. Sí, no. No lo entenderé jamás. No, yo la verdad, desde que lo intenté en mi primera clase de teoría práctica de la traducción e interpretación y nos pusieron un ejercicio de simultánea, y yo dije no. O sea, no, evidentemente no puede. Pero en los talleres que he dado de lenguaje inclusivo, cuando ha habido intérpretes sí hacen como la acotación, ¿no? Es que interpretando es muy difícil que te pongas en ese momento, o sea, tener que poner atención a lo que está diciendo la persona, procesarlo, ¿no? Para decirlo en la otra lengua y encima como buscar otra opción para que sea neutral, ¿no? O plural. Sí. Y eso lo entiendo completamente porque ya de por sí la mera práctica de la interpretación a mí me parece una cosa en otro nivel. pero está padrísimo que además tú ya tengas este conocimiento. O sea, de verdad me impresionó esto que acabas de decir, que en la Corte Interamericana ya se está usando el TODES. O sea, la gente se espanta porque lo ve en redes sociales, pero estamos hablando de un organismo internacional de importancia regional y mundial, donde ya la gente se está expresando de esa manera. Y de esto no se habla. O sea, creo que deberíamos dedicar un episodio específicamente para hablar del lenguaje inclusivo en la Corte Interamericana, porque está impresionante. O sea, es algo que de verdad debería darse a conocer más, porque es un fenómeno que está teniendo lugar y que es algo que yo decía en de los últimos talleres que di, que de hecho fue a mi equipo de trabajo en el ACNUR, que decían, bueno, ¿y qué hacemos con la E? ¿No? Y yo decía, bueno, es que la ONU, si la ONU se pronunciara y dijera, vamos a utilizar la E, el debate acabaría, porque ya tienes un organismo internacional posicionado en decir, esto es como nos comunicaremos enseguida, ¿no? Pero bueno, entiendo que hay muchos temas de dinámicas políticas y intereses y demás, y es difícil como pronunciarse de manera tan tajante, pero esto que acabas de decir, de que en la Corte Interamericana ya te ha tocado interpretar a personas que utilizan el lenguaje no binario directo, me parece fascinante. Yo creo que es posible escuchar las audiencias, muchas que son audiencias públicas y por esas razones se pueden ver en YouTube inclusive. Yo no, en este momento no recuerdo que algún juez haya utilizado, por ejemplo, la E, pero sí todos y todo eso. Pero sí los abogados, sí las personas que llegan ahí, muchas sí la usan. Wow. Sí, es un súper precedente, sin duda. Sin duda estaremos buscando algunas audiencias en YouTube a ver si tenemos suerte de dar con la correcta. Voy a ver si recuerdo alguna para buscar. Dale. Sí, estaría buenísimo.
Bueno, y antes de llegar un poco ya casi al final de la entrevista, bueno, la realidad es que tenés una amplia trayectoria, tanto como intérprete, como traductora, como docente, que bueno, creo que te da un panorama muy completo de cómo está la situación hoy en día en el gremio. Y por ahí preguntarte si tenés algún consejo, o si hay algo que ves de cómo se está desenvolviendo hoy la profesión que te llame la atención, algo que nos quieras compartir. Sí, como se ha dado un fenómeno de que ciertos intermediarios o ciertas empresas, para ahorrarse algunos centavos, contratan Mm. a, a una intérprete por evento, Ay, por Dios. idioma. Y eso, creo está, que no están pensando en la salud, no nos están viendo a las Ujú. intérpretes como seres humanos, ¿verdad? Como seres humanos. Piensan que como que el intérprete es un tipo de robot que recibe informaciones y las pasa y ya, y que puede hacerlo por horas sin parar. Hay muchas conferencias, muchos webinarios donde las personas, bueno, que hablan también no tienen noción ni tienen por qué tenerlo de lo que la persona que está interpretando todo lo que requiere para dar un buen Ujú. servicio. Pero hablas por horas y la garganta se va dañando, si el audio es malo, tus oídos, y creo que sería muy importante que esos temas se retomen, se conversen Ujú. y sobre la salud de las personas intérpretes, los cuidados que debemos tener y las prácticas que no deberíamos aceptar. Y yo sé que, más ahora en tiempos de pandemia, es muy difícil decirle que no a un trabajo, Claro. pero interpretas un día y ya el otro no puedes porque te duele la garganta. En Sí, verdad, es como, aparte digo, más allá de la voz, la realidad es que es una tarea que consume el cerebro al Ujú. 100%, no es algo para estar haciendo sola durante horas sin ningún tipo de sí, relevo. Digo, exacto. eso si uno lo mira a largo plazo, no va a durar. Digo, ¿cuánto tiempo podés hacerlo Uh-huh. en esas condiciones? Pero bueno, me parece que no sé exactamente cuál es la situación en ese sentido en Costa Rica, pero creo que en este sentido es muy importante, perdón, el rol que tienen las asociaciones profesionales, porque une como individuo en el medio de una pandemia y con todo lo que eso implica, sí, probablemente no tenés muchas herramientas para decir, ah, no, bueno, esto no lo hago, esto no lo hago, porque bueno, después eso, digamos, impacta en el dinero a fin de mes, en pagar las cuentas, en un montón de cuestiones. Como que a veces es muy difícil encontrar una salida a esas cuestiones cuando se generalizan de manera individual. Entonces, como que si no hay ningún colectivo, ninguna asociación o algo con un poco más de fuerza conjunta que esté, digamos, poniendo eso sobre la mesa y tratando de que se cambie, es muy complejo. Sí, lo que pasa es que acá, bueno, existe, si no me equivoco, la Asociación Costarricense de Traductores e Intérpretes Oficiales. Mm. Ujú. Eh, pero si no sos intérprete o traductor oficial, no puedes pertenecer. La mayoría de las Okay. personas que nos dedicamos a esto no lo somos. Tampoco Ujú. existe como carrera, no es algo que acá se pueda estudiar. Ya. Usamos la mayoría, trabajamos en esta forma empírica, nos Ujú. autoformamos. Muchos Okay. y muchas. Otros que han tenido la oportunidad de hacerlo porque estudiaron en Estados Unidos o en otros Ujú. lados, sí, ya vienen con su título, pero la mayoría de las personas acá no tienen esa formación. Existe una maestría, si no me equivoco, en una universidad pública de interpretación, ya sea, pero es para inglés o francés, todos los demás idiomas quedan. Claro, Y hay fuera. una licenciatura en traducción en una universidad privada, pero no existe como carrera. Mm. Mira, Entonces, qué loco. entonces no tenemos Bueno, tampoco un
Fue. Claro, bueno, si no hay, habrá que crearlo. Se me ocurre, bueno, nosotros en Argentina tenemos hace ya unos años, desde el 2018, sí, una agrupación de traductoras e intérpretes feministas. Y se me ocurre Sí, que, lo bueno, escuché en ese el programa, lo escuché en el programa. tal vez pueda ser un buen puntapié para pensar ahí en alguna idea. Sí, la realidad es que, bueno, hay toda una revolución en ese sentido, ¿no? En todo lo que es el cuidado y, como decimos siempre con Marian, ir resaltando o recuperando un poco esta parte humana. Como decía Lara, no hay robots detrás traduciendo ni interpretando. Hay personas y la realidad es que, bueno, todas esas cosas que por ahí desde el lado del cliente se ven como, ay, bueno, no, sí, ponemos uno solo porque es más barato. Bueno, no, eso tiene un costo y un impacto muy grande en la Un salud costo de humano, quienes están sí, sus claro. detalles. Sí. Bueno, pues para ir cerrando, que nos encantaría seguir conversando, Lara, porque se ve que tienes muchas historias y experiencias que compartir, pero nos gustaría saber cuál es tu palabra favorita y por qué. Bueno, palabra favorita. Eh, Creo que en Eh, el transcurso de la vida he tenido palabras favoritas. Creo la primera que tuve, que cuando ya tuve la conciencia, esa palabra me gusta mucho, fue un término que es disonancia cognitiva, que mm, me llamaba mucho la atención porque yo dije, eso es lo que te hace aprender, ¿verdad? Cuando empecé a estudiar y todo, es lo más maravilloso cuando estás en ese estado. Y creo que eso es lo que también le pasa a mucha gente con el lenguaje inclusivo, incluyente, que se enojan y todo, pero porque están en ese momento, en ese trance donde está sucediendo algo mentalmente, que sería lo que yo denominaría la disonancia cognitiva. Estás confrontando todo lo que sabías con algo nuevo y, bueno, a veces lo recibes bien, a veces te enojas por eso. Después, otra época, mi palabra favorita, la libélula. ujú. Porque ella era algo más así tipo, tipo erótico, como tipo los puntos de articulación que tienes que usar para pronunciar esa palabra, como algo que me daba mucho placer decir la palabra. Y Okay. luego, y ahora creo que una de mis palabras favoritas es moksha, es del sánscrito, que Órale. sí, que es como un estado superior al que se llega por medio de, bueno, que usamos en danzas clásicas de la India, que también estudio, y es como al estado superior al que se puede llegar de conexión con todo, con la vida espiritual. Mm, Y esa palabra ahorita me gusta mucho. No okay. sé. Me encanta cómo hay idiomas que tienen una palabra para expresar una gran cantidad de sensaciones o de experiencias o de diferentes cosas. Moksha. Muy Sí, es bien. como la trascendencia, no sé, de la conciencia, del tiempo, el espacio. No sé, ahora es una palabra que en este momento me toca mucho. Genial. Me gusta. Sí. Genial. Pues muchísimas gracias, Lara, por compartir todas estas experiencias, consejos, observaciones con nosotras. Seguramente servirán de inspiración para personas que se están integrando al gremio, que se están interesando quizás por la traducción, o para quienes ya estamos inmersos en esto y que nos abre los ojos, ¿no? Para conocer qué está pasando en otros lugares, como la Corte Interamericana, que de verdad sigo en shock. Así que muchísimas gracias por estar acá. No, gracias a ustedes, chicas. Gracias por escucharme también y incluirme.
Un gran abrazo desde la América Central. Gracias. Igualmente. Por todo lo que compartiste y bueno, queda abierto acá siempre el canal, el contacto por si nos querés compartir algo más en algún momento y estamos a disposición. 100%. Claro, gracias. Ahí los voy a seguir escuchando. Me gusta mucho el podcast. Gracias. Un abrazo.